Así que le damos la bienvenida, la saludamos, queremos saber cuál es la situación en esta jornada en Formosa y qué es lo que ha pasado, ¿no?, en los días subsiguientes después de aquellas imágenes que obviamente recorrían todo el país en la jornada del viernes pasado. ¿Cómo estás, Rocío? ¿Qué tal? A ver, vamos a ver si la podemos escuchar. No sé, ella parece que nos está escuchando perfectamente. Ahí te escuchamos, ahí está. Era necesario ese acercamiento. Bien, bueno, contenta de verte. Obviamente una mujer militante, una mujer que siempre ha trabajado por los derechos de las mujeres además, y veo que seguís muy activa también allí o en el lugar en el que te toque estar. Pero me gustaría que me cuentes qué es lo que ha pasado, cuál es la situación real que se está viviendo en Formosa hoy en día. Ayer se hablaba de algunas imágenes que habían circulado justamente del gobernador, ¿no?, y de alguna suerte de desaire o quizás de tratar de despegarse por lo menos del gobierno nacional de lo que está pasando ahí, que se conoce desde hace mucho tiempo. Se habla permanentemente de Formosa como un lugar donde se violan los derechos humanos. Bueno, mira, la situación ahora es que hoy, por ejemplo, ya sería el quinto día de movilización. A partir de las 6 de la tarde se está convocando, digamos, los comerciantes que son los más afectados, digamos, desde que se decretó esta fase 1, que todos ya saben que se decretó la fase 1 acá en nuestra ciudad capital. Y bueno, los comerciantes están muy afectados, la verdad, porque evidentemente si no sos esencial no podés trabajar. Hay muchos rubros que han sido, digamos, que han tenido que cerrar sus puertas al no poder sostener sus alquileres, y hoy se suma además a esta marcha que se va a hacer desde las 16 horas, padres que están pidiendo que se dicten las clases, porque nosotros empezamos las clases el 2 de marzo, pero de modo virtual. Así que ese es el panorama más o menos al día de hoy. Hoy, por ejemplo, la ciudad de Formosa detectó 9 casos positivos de coronavirus, o sea que no es que hay una explosión de casos como por ahí nos están queriendo hacer creer. Hay mucho descontento social, la verdad, porque se entiende que el gobierno nacional de cierta forma está avalando, digamos, al gobierno provincial, y porque el gobernador básicamente no sale a dar explicaciones, lo hacen siempre desde la mesa que atiende, digamos, las cuestiones vinculadas al COVID. En estos días, hoy y ayer estuvieron, incluso hoy mismo, estamos con la visita de Patricia Bullrich en nuestra ciudad y en la ciudad fronteriza de Clorinda. Y bueno, ellos vienen en calidad, digamos, de veedores, más que nada, porque en realidad no tienen ninguna otra función más que como visibilizar el tema, digamos. Pero la situación que se está dando ahora es que después de la represión sucedida el viernes 5, donde muchas personas sufrieron, digamos, en carne propia la fuerza policial y recibieron incluso amenazas, agresiones de parte de policías, incluso periodistas. Entonces ahora como que la gente se despertó porque había ciertamente un descontento ya en la provincia, y la vuelta a fase 1, digamos, por tercera vez desde que se inició la pandemia fue como un detonante para que el pueblo salga a decir basta, o sea, el pueblo que no es ni siquiera politizado, o sea, personas normales que no están contentas con la situación porque no pueden trabajar. Claro. ¿Por qué? ¿Cuál es el justificativo de esto? Porque vos recién mencionabas la cantidad de casos que se están mencionando en la jornada del día de hoy. Solo 9 casos, digamos. Esto dista mucho del resto de las provincias, del resto de las ciudades, además de las ciudades capitales de nuestro país. Y también en algún momento se hacía mención a Formosa cuando los organismos internacionales ponen sus ojos allí, sobre todo por el trato que se daba a las personas que tenían COVID, cómo se las aislaba, a qué centros se los llevaba. Incluso, si mal no recuerdo, hubo en alguna oportunidad una escuela que se inundó y eran las mismas personas que habían contraído COVID quienes tenían que estar tratando de sacar el agua, ¿no?, de esos mismos establecimientos educativos. Sí. Tal cual. Bueno, lo que pasaba acá era paradójico porque en cierta manera, digamos, el gobierno decía que para cuidar la cuestión sanitaria en la provincia se habían dispuesto, digamos, estos centros de aislamiento para quienes ingresaban a la provincia,
y entonces vos no podías hacer cuarentena domiciliaria. O sea, si vos venías, por ejemplo, de otra provincia, amén de que el sistema que ellos le dicen como de ingreso administrado, vos pedías un permiso a través de las páginas oficiales y podías estar, no sé, 6 meses esperando que te habilitaran para entrar a la provincia, digamos. Amén de eso, los centros de aislamientos mezclaban, digamos, lo que era una persona que podía ser un caso potencialmente positivo con otro que no, las condiciones de hacinamiento. O sea, por ejemplo, si yo si yo venía de Buenos Aires, por ejemplo, o un familiar mío, venía y se mezclaba con otra gente que no sabés vos, digamos, de dónde viene o si potencialmente podría ser un portador del virus. Claro. Y vos quizás ya estabas a punto de salir, de cumplir, por ejemplo, no sé, tus 14 días de aislamiento y justo daba un positivo en el mismo lugar en el que vos estabas, te tenías que quedar a hacer aislamiento otros 15 días más. Acá cerca de mi casa justo funciona a unas 4 o 5 cuadras, funcionaba el centro de aislamiento, que es el que se desmanteló, que es un estadio cincuentenario, que es el que se vio las imágenes en donde se quemaban colchones, como que le habían amenazado para quemar colchones y toda la cosa. Y la verdad es que se logró, digamos, un efecto contrario, porque la gente, primero que ya después desistió de querer ingresar a la provincia. Salir de la provincia ya es impensable. Yo hace un año que no me voy ni siquiera a Chaco, que es acá 1 hora, 2 horas. Con lo que te gusta viajar a vos, Rocío, ¿no? Exactamente. Después, otra cuestión, que, por ejemplo, si uno tiene algún síntoma relacionado al COVID, nadie quería ir a testearse porque claramente nadie quería hacer cuarentena en esos centros de aislamiento, digamos, porque vos tenías un estadio en donde vos estabas iluminada las 24 horas, donde tenías un horario para comer, un horario para levantarte, un horario para ir al baño, tenías que pedir permiso. O sea, esas cosas sinceramente pasaban, no es una construcción mediática como quieren hacer creer. Porque acá todos nos conocemos, o sea, es una ciudad medianamente chica y alguien aislado tuvimos cercano, digamos. Entonces, eso, y hoy toda esa situación, digamos, se fue acumulando como el descontento social por haber pasado todas esas situaciones, y hoy se suma además lo del comercio, que, por ejemplo, por decirte, un rubro muy afectado son los gimnasios, los boliches. Los gimnasios no pudieron reabrir más porque lo que me llama la atención también es esto que me decís del tema de las clases, ¿no? Porque se supone que en todos los puntos del país las clases se han articulado con un sistema bimodal donde se apunta por lo menos a llegar a la presencialidad lo máximo que se pueda, justamente para intentar recuperar lo que fue el periodo 2020 y obviamente apuntalar a los chicos a que consigan al menos los objetivos básicos del 2021. Claro, mira, lo que pasó acá también, eso fue algo que sumó, digamos, al descontento, porque lo que pasó fue que habían dicho que se iba a hacer ese sistema, que iba a ser bimodal, que los niños iban a asistir, por ejemplo, 2 días a la escuela y el resto lo iban a tener de forma virtual. Pasó que la gente salió desesperadamente a comprar, antes que se decrete la fase 1, el fin de semana anterior, por ejemplo, el lunes empezaban las clases. La gente el fin de semana anterior salió a comprar útiles, todo lo que uno compra cuando habitualmente van a empezar las clases, útiles, ropa, uniformes. Sí. Yo misma compré para mi hijo, por ejemplo, y el lunes nos dicen no hay clases, solo sistema virtual. Y entonces la gente gastó un montón de plata, digamos, para equipar a tus hijos, para ir a la escuela, y después te dicen que no. Y la verdad es que nosotros hace 1 año que no tenemos clases más que virtuales, y obviamente no es lo mismo, nunca es lo mismo. Mi hijo, por ejemplo, estaba súper contento de empezar las clases porque obviamente no podemos salir de viaje, no podemos, como estuvimos ya 2 veces en fase 1, como que te tenés que cuidar, no podés salir mucho a la plaza, porque tampoco, por ejemplo, en fase 1 y antes incluso de fase 1, cuando estábamos en otras fases, hay ciertos lugares en donde no podés estar, solo, por ejemplo, los fines de semana, incluso ahora, por ejemplo, antes de que se decretara la fase 1,
los locales que son comerciales, los gastronómicos, los bares y eso funcionaban de 8 a 1 de la mañana. Ese era todo el horario, viernes, sábado y domingo y nada más. O sea, vos después no podías ir a sentarte a ningún lugar, digamos. O sea, entonces, de lunes, lunes, martes, miércoles y jueves no tenían esa posibilidad directamente. No. Y los gimnasios, ni hablar. Los gimnasios, por ejemplo, desde marzo del año pasado no funcionan. Claro. Las academias de baile, lo que implique, digamos, lugares cerrados, no existe, no hay comercio en ese sentido, digamos. Entonces, es entendible que la gente después de un año tenga cierto descontento, ¿viste? Claro, no, totalmente. Entendiendo esa situación y el marco que nos estás ilustrando y bueno, y conociendo los antecedentes también, porque como decíamos, no es la primera vez que se ponen en tela de juicio lo actuado en Formosa justamente en relación a este tipo de circunstancias, ¿no? Así que creo que queda un poco evidenciado también en lo que vos nos contás, Rocío. ¿Cómo va a seguir esto? ¿Qué sabés? Me decís que hoy es otro día justamente en el que la gente va a tratar de hacer sentir su descontento y obviamente de también un poco estar en las calles, ¿no? Sí, totalmente. Ayer estuvimos participando de una de las marchas y hoy va a ser masiva porque la gente la verdad que se vuelca mucho, digamos, cuando entiende que el comercio, porque acá, como todos saben, hay mucho empleado estatal, entonces los pocos comercios que hay, digamos, quieren apoyar para que puedan seguir comerciando, digamos, y ganándose el pan de todos los días. Entonces se va a autoconvocar, hoy hay gente autoconvocada ya a las 6 de la tarde y bueno, va a seguir hasta que toda la noche, digamos, porque la gente se quiere hacer sentir, quiere hacerle sentir al gobierno de la provincia que no es como todos dicen que está todo politizado y hay bandas. Es cierto que hay digamos, los partidos políticos intervienen también, pero el descontento es generalizado. O sea, trasciende, digamos, el uso político que le pueda dar algún partido, la presencia, por ejemplo, como vos decías, de Bullrich ahí en el lugar, ¿no? No, sí, trasciende totalmente. Incluso, por ejemplo, para la marcha de hoy, los comerciantes pidieron que no haya banderas políticas para demostrar que justamente lo que el gobierno dice no es cierto. Es cliente que tiene su negocio, porque no solo estamos hablando de gente que tiene un negocio en el centro con un local, sino también tenemos, no sé, una persona que corta el pasto, otra que tiene una pastelería en su casa, una que vende pizza. Todas esas actividades ahora están prohibidas, digamos, o sea, no se las puede realizar. Entonces, afecta a todo laburante, básicamente, de la ciudad. Claro. Así que es eso. Es una situación muy compleja. Rocío, vamos a seguir obviamente de cerca el tema. Te agradecemos por informarnos y por darnos toda esta data de lo que viene ocurriendo allí. Que tengas muy buenas tardes. Gracias. Chao, hasta luego. Así pasaba Rocío Acevedo entonces desde la ciudad de Formosa comentándonos, ¿no?, cómo se han venido desarrollando estos días, qué es lo que ha estado ocurriendo. Todos nos llamaba la atención lo que pasaba el día viernes, sobre todo entendiendo la escasa cantidad de contagios y lo que ocurre en otros puntos del país. Obviamente, por un lado, la preocupación para que los casos no sigan creciendo, pero también este recorte abrupto de muchísimas actividades. Ella misma ilustraba que hay algunas actividades que no han vuelto nunca, ¿no?, como puede ser el tema de los gimnasios, que la situación aquí en Salta se normalizó hace muchísimos meses y que con protocolos siguen y han podido trabajar, lo mismo que el sector gastronómico. Está la doctora Musa con nosotros, te anunciaba cuál era el tema que íbamos a estar abordando, algunos tips para que puedan empezar sus pensiones, ¿no? Así que a prestar mucha atención y aquellos que tengan dudas o consultas se van a poder estar comunicando. Vamos a estar recibiendo algunas llamaditas en vivo para aquellos que tengan realmente necesidad de saber algo sobre este tema o algún otro tema previsional que la doctora pueda